Hola y bienvenidos a mi segunda reseña de Bograce, una de las compañías con las que cuento para sacar el merchandising que vendo en eventos y en mi tienda online. Este vídeo funcionará como una especie de actualización o añadido al vídeo que saqué sobre ellos el año pasado, que os recomiendo que veáis si queréis saber más sobre mi opinión y conocer otros tipos de merchant. Al igual que en la anterior ocasión, Bograce me ofreció un cupón de material para hacer este vídeo, pero recibir este producto no ha condicionado mi opinión y esta reseña es 100% honesta. Desde que hice mi última reseña, Bograce ha implementado algunos cambios y ha traído novedades que podréis ver en este vídeo. Además, ha pasado a enviar su material pequeño, como pines y llaveros, en bolsitas compostables que podéis tirar en vuestro contenedor de orgánicos. Siendo que antes enviaban los llaveros empaquetados individualmente en bolsas de plástico y acababas con montañas de envoltorios que iban directos a la basura, que ese material se haya sustituido por algo más eco-friendly es un pequeño paso hacia adelante con el que personalmente estoy bastante contenta. Sin más dilación, aquí tenéis las nuevas cosillas que pude probar en este último pedido. Dado que algunos de los diseños son trabajos de mis amigas, os indicaré a quién corresponde cada pieza de merchant y os dejaré los enlaces a sus redes en la descripción del vídeo. Acrílico de color. Un nuevo soporte en el que puedes imprimir tus llaveros es el acrílico de color, disponible en colores opacos tanto como semitransparentes. En el momento de hacer este vídeo, los colores opacos disponibles son negro, morado y rosa. Los tres tienen un tono muy bonito y combinan a la perfección con el color de los ganchos que Bograce ha introducido a lo largo del último año. Para probar este tipo de llaveros intenté hacer dibujos sin borde, pero no quedó tal y como yo quería porque el nivel de detalle al que puede llegar Bograce con el corte no es el que yo tenía en mente. Aún así, el resultado me gustó mucho. Los llaveros semitransparentes tienen una variedad de colores más amplia que los opacos, 2 azules, 2 verdes, amarillo, naranja, rosa y rojo. Acrílico con holográfico. Estos llaveros me llamaron muchísimo la atención y es que te permiten poner holográfico o purpurina solo en parte del diseño, queda un efecto que me encanta y espero poder usar en más diseños en el futuro. Llaveros con forma de piruleta. Bograce no solo ha incorporado nuevos materiales, sino también diferentes formas de llavero nuevas, como estos con forma de piruleta. Además de poder personalizar el diseño y el tipo de enganche, en estos llaveros también puedes personalizar el color del lazo que va a llevar. Foam Grips. El mecanismo se despliega de forma muy cómoda, no está ni muy duro ni muy blando y viene con un adhesivo fuerte en la parte inferior para que lo puedas pegar a tu móvil. Pines y llaveros de madera. Bograce por fin incluyó pines, llaveros y standees de madera a su catálogo, disponibles en 4 tipos de madera distinto. En mi caso probé la madera de pino, la alternativa más barata y con el color más claro, y el resultado fue bueno, aunque la impresión dejó transparentar un poco las vetas del material. Libretas. En mi pedido incluí también unas libretas de polipiel en tamaño A6, en las que aportas la ilustración de la portada y donde puedes también personalizar el color de la cinta y de la goma. La calidad de la impresión es buena, aunque debido a la rugosidad del material no queda muy uniforme, especialmente en tamaños pequeños. Sin embargo, el aspecto general me gusta mucho. Alfombrillas para ratón. El último tipo de merchant que probé en mi último pedido fueron estas alfombrillas para ratón. En este caso, probé una de las circulares y el resultado me pareció genial, especialmente teniendo en cuenta su precio. La impresión es buena y se extiende sobre los hilos que cubren los bordes, además de que la parte trasera de la alfombrilla lleva un material con un buen agarre y que dificulta que la alfombrilla se deslice. Hasta el momento de esta reseña había hecho todos mis pedidos con Bograce a través de Alibaba, pero en esta ocasión decidí usar la página web. La experiencia no fue mala, pero no me convenció para seguir usándola. Para hacer pedidos puede resultar bastante lenta. Si aún añades cosas a tu carrito, la web tarda más y más en cargar. Si tienes que hacer un pedido pequeño o de un tipo de producto con muchas unidades, imagino que será muy cómoda, pero si haces pedidos más grandes o más variados, se hace un poco cuesta arriba. También descubrí que los pedidos que van por web son, por algún motivo, más lentos que por Alibaba. Como referencia, hice mi pedido a través de la web el día 22 de febrero y los llaveros llegaron el 21 de abril. Sin embargo, en Alibaba hice un pedido el 21 de marzo y los llaveros llegaron tan solo un día más tarde que el pedido de la web, el 22 de abril. En mi pedido hubo un poco de lío y algunos llaveros no los hicieron bien. Solicitamos los cambios el 26 de abril y recibimos los llaveros rehechos el 25 de mayo. Quitando todo esto, el trato de los representantes que me hablaron con el pedido que hice por la web fue bueno y bastante rápido, y no hubo ningún problema con que me rehicieran los productos sin cobrarme de más. Espero que os haya gustado esta reseña. Si queréis saber más sobre Bograce, podéis encontrarlos en su propia página web, en Twitter y también en su propio servidor de Discord. Hasta la próxima.